Voces y silencios. Música, sueños, magia. Palabras silvanadas en el pensamiento. Pensamientos navegando en la voz. Hechos de palabra. Idea y conducción, Alicia Nigro. Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4305-3303 o deja tu mensaje al 11 56 47 2346. Compartí nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio-Hermes. Míranos en nuestro canal de YouTube, escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. Entre voces y silencios nos va haciendo la palabra. Hechos de palabra. Todos los miércoles desde Radio Hermes, antes del atardecer. Aquello que encontré en tus ojos, por aquello que perdí en la lucha. Conocer la otra mitad es poco. Comprender que solo estar es más puro. Me pondré el uniforme de piel humana. No esperaba tanto resplandor. El fin de amar, sentirse más vivo. Como el fuego reflejado en el agua, dibujaba partículas de Dios. El fin de amar, sentirse más vivo. El fin
la mitad es poco. Comprender que solo estar es más puro. Buena tarde para todos. Aquí comienza Hechos de Palabra. Mi nombre es Alicia Nigro y te propongo que nos acompañes en los 90 minutos que ya hemos iniciado. En la operación técnica y con su asesoramiento artístico técnico, Pablo Duarte nos pone al aire desde Radio Hermes hacia vos. Nosotros estamos aquí en Radio Hermes y vos estás en algún punto de este infinito que habitamos, haciendo de la magia una realidad, porque este presente será nuestro presente cuando vos lo dispongas, vos elegís. Y bueno, tenés dos opciones. La forma número uno, digo yo, es la de estar ya escuchándonos y viéndonos en www.radiohermes.com en directo. También puede ser que nos estés viendo o nos estés escuchando en Instagram, porque estamos saliendo en vivo, en directo por Instagram. Pero donde para mí se redobla la magia es ahí cuando vos decidís y vayas a ver uno cuándo y en dónde estás, llegar y producir el encuentro en diferido. Porque nosotros no vamos a estar en el estudio, ya vamos a estar navegando por el éter. Entonces ahí para mí es más maravilloso. Es la magia con todas las letras. Bueno, nos podés ver en forma diferida y nos podés escuchar en YouTube, ya te lo dije. Buscas Radio Hermes, que es su canal, y ahí buscas en toda la programación de Radio Hermes Hechos de Palabra y pling, aparecemos. Y si no, nos encontrás para escucharnos, que a mí me encanta que así sea, en Spotify y en iVoox. Y también en las redes, porque una vez que tenemos ya audios y videos, los ponemos al servicio de quien quiera disfrutarlo, porque siempre tenemos presente que sos vos el que elige. Nosotros lo ponemos ahí para que lo disfrutes y vos decidís qué hacer. Y podés encontrarnos en las páginas, en la mía, en las de la radio, en los perfiles personales de Facebook y también de quienes vienen a conversar al programa. Bueno, dicho todo esto, te comento. Arrancamos con una voz inolvidable. Gustavo Cerati, interpretando Vivo. Gustavo Adrián Cerati nació en Buenos Aires el 11 de agosto de 1959 y falleció en Buenos Aires el 4 de septiembre de 2014. Bueno, lo trajimos porque este es el mes en que le dijimos adiós a su cuerpo, pero su alma vibra y canta con nosotros. Cantautor y productor discográfico, es considerado uno de los músicos más importantes, populares e influyentes del rock latinoamericano. Cerati experimentó con diferentes estilos, desde la música electrónica a la música sinfónica, y a lo largo de su carrera solista, porque él formó parte de una agrupación inmortal, Soda Stereo, y que también la generó él. Y a lo largo de su carrera solista, te decía, fue nominado y obtuvo numerosos premios, entre ellos el Grammy Latino, el Conex, el MTV y el Gardel. El 5 de diciembre de 2013 fue nombrado Ciudadano Ilustre, distinción otorgada por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en reconocimiento a su trayectoria artística. En su edición de septiembre de 2012, la revista Rolling Stone posicionó a Gustavo Cerati en el puesto tercero de los 100 mejores guitarristas del rock nacional argentino. El 15 de mayo de 2010 tuvo
un accidente cerebrovascular isquémico y lamentablemente quedó en estado de coma por más de 4 años, para finalmente fallecer el 4 de septiembre de 2014 a causa de un paro respiratorio en la clínica Alcla de Buenos Aires. Gustavo Cerati nos acompañará durante todo el programa de hoy. Ahora lo escucharemos en bajo fondo, con bajo fondo haciendo El Mareo. Decido un camino, las ganas que quedan se marchan con vos. Se apaga el deseo, ya no me entrevero, y hablar es lo que se me da mejor. Con los ojos no te veo, sé que me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. El aire me ciega, hay vidrio en la arena, ya no me da pena dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas o rosas, son fotos veladas de un tiempo mejor. Con los ojos no te veo, sé que me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. Hay vidrio en la arena, ya no me da pena dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas, borrosas, son fotos veladas de un tiempo mejor. Con los ojos no te veo, sé que me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar.
nuevo, pero no todo está dicho. De construir construyendo para empezar de nuevo una y otra vez. Hechos de palabra. Déjanos la tuya en el 4305-3303. Ya está con nosotros Carlos Terzano para la conversación de hoy. ¿Cómo para qué conversación? Para la conversación de hechos de palabra. Porque esto es Hechos de Palabra. Estamos en www.radiohermes.com. Y te decía, está con nosotros Carlos Terzano, trabajador informático, escritor, poeta, autor del libro Las puertas que abre Manuel. Es un trabajador incansable por los derechos humanos. Nos trae como propuesta para la conversación hablar de los desafíos de la tecnología con perspectiva de género y diversidades. Gracias por estar aquí, Gracias, Carlos. Alicia. Es un honor que estés aquí, pero no es la primera vez que estás, No. porque ya viniste a Hechos de Palabra, a Radio Hermes, para traer, cuando estaba recién salido del horno, tu libro, Las puertas que abre Manuel. Tal cual. Y doblemente agradecido. No, por favor. Pero nos había quedado en el tintero que vengas a conversar sobre todas estas cosas, porque vos sos un hombre polifacético, digamos, porque por un lado te desarrollas en lo tuyo, que es la informática, como un laburante de informática, y por el otro lado sos un excelente poeta. Gracias. Que emociona, que conmueve, es placentero leer tu poesía. Gracias. Y por el otro lado, yo dije, y con doble intención, trabajador incansable por los derechos humanos. ¿Por qué no empezamos por ahí la conversación? Dale. Que nos cuentes un poco cómo enfocás esto de trabajar por los derechos humanos, los derechos del hombre. ¿Cómo llegas a eso? Todo, contanos todo. Dale. Primero, lo importante para mí es definirme como trabajador, porque es una acción, es poner el cuerpo uno. Entonces, en eso no hay títulos, no hay anillos, no hay cocardas. pliegos, claro, no hay cocardas. Buscando sinónimos te agradezco. Claro. ¿Por qué? Porque justamente cuando uno está trabajando en derechos humanos, no dice derechos humanos y agrega no, es derechos humanos para todos. Claro. De hecho, ya la ONU lo marcó en su Carta Orgánica. Entonces, uno tiene que trabajar para y buscando que los derechos humanos se amplifiquen, porque también no es solo que se implementen como objetivo final, si se puede buscar, decir la frase, pero sí es importante que se amplifique el conocimiento, que se amplifique la voz de lo que significa. Siempre hay que tener claro, y eso en tecnología, que parece que no tuviera nada que ver, pero tiene que ver. Nosotros como profesionales de la tecnología nos deja claro que sin conocimiento, sin información, no se puede tomar decisiones. Yo no puedo hacer una aplicación sin conocer a quién apunto, a qué persona apunto, qué objetivo tengo, de qué está faltando, cuál es lo que considero que está faltando, y esta aplicación viene a llenar y a solucionar. Entonces, con el tema de los derechos humanos, me pasó que hace ya muchos años empecé a liderar, y cuando uno lidera
primero tiene el ejemplo de sus jefes Claro. que tuvo en su vida. Y así como a veces pasa con papá y mamá, Mm. hay cosas que uno, cuando llega a ese nivel, no quiere hacer. Mm. Y yo no quería hacer lo que habían sido mis jefes, donde tenían poca humanidad. Mm. Donde Estamos hablando de informática de todavía. informática todavía. Sí. Hasta que dije, no, yo le quiero dar una cuestión más humana, Claro. más de derechos humanos. Entonces empecé a leer la ley de contrato de trabajo y ahí vi que había pautas bastante interesantes que ni en mi caso se estaban cumpliendo. Claro. Entonces dije, acá algo no está No está bien. bien, no encaja lo que... Lo que se dice con lo que se hace. Claro. Y lo que es ley encima, que Claro. era ley. Entonces empecé a meterme un poco más y dije, y además si lidero a personas, tengo que saber de Claro. que Cuando que- decís si que- lidero dentro de tu trabajo, vos tenías Claro. cargos jerárquicos. Claro, en un momento, al principio, no, digamos, en sistemas vos podés ser líder técnico, donde tenés a cargo unas personas, pero no sos gerente, no tenés ese nivel de mando medio. Simplemente sos el que más sabe, O el el que más m- experto Claro. del grupo, entonces te dan líder y vos sos un referente Mm. tecnológico dentro del grupo que tenés semi-senior, junior, digamos, gente que está empezando. Claro. Después, pero ya ahí empecé a sentir que había que meterse un poco más con los derechos, porque los derechos no solo son derechos, sino también son obligaciones, Claro. de uno y de otro lado. Digamos, sí, podemos decir, voy a poner mi caso, de las empresas, pero también como trabajador tenés... y Tenés en- derechos y tenés tenés derechos y tenés obligaciones. Cumplir con obligaciones, un claro. contrato. Entonces, voy a decir, sin querer, irme metiendo con esto, empecé a meterme en querer saber más de cómo liderar. Y no ser jefe, sino liderar. Y Porque cuando- es diferente ser Es jefe muy a diferente. ser líder. Jefe, yo te digo a dónde tenés que ir. Mm. El líder guía. Guía Claro. o lo comparte con el equipo les da le permite que le dé su feedback, su devolución, y uno dice, no, tienen razón, me parece que podemos hacerlo por este lado, y uno, no importa que lo haya dicho, porque como líder se acepta la mejor opción, Claro. no lo que yo digo, sino la mejor opción. Y eso me fue llevando a algo más humanístico, que si estudias tecnología tenés casi poco y nada. Mm. Hago siempre la salvedad de que cuando uno aprende tecnología, en cierta forma aprende a ser binario. Anda, no anda, sí, no, es mayor, es menor. Sí, es únicamente igual, pero dos opciones, más de dos ahí. opciones. Entonces, empezándome a meter con lo humano, lo humanístico, empecé a descubrir que hay mejores formas de liderar, mucho más efectivas, mucho menos esfuerzo que el jefe. Nunca tuve que aplicar el miedo, nunca tuve que aplicar sanción, ¿no? Era todo bien consensuado, y si uno decía algo era, no, si Carlos lo dice, porque entonces algo, dejarnos analizar y después volvemos, o a la inversa, si el equipo venía. Entonces empecé a meterme con la parte, ya que hablamos de derechos humanos, que mencionaste, es con lo humano. Mm. Y lo humano trae todo lo demás. Mm. No a la inversa, donde derechos humanos, no, lo humano trae más. Entonces, una de las cosas que empecé a darme cuenta que lo soberbio que uno es en tecnología, si la persona no está en el centro, no sirve para mucho.
yo iba a decir para nada, pero digo, para que ninguno de los que está oyente que sea de tecnología se sienta mal o se sienta afectado, pero no sirve si la persona no está en el centro. Vos estabas hablando de www.radiohermes.com, de que la posibilidad del oyente pueda verlo o volver a ver el programa en un tiempo que para nosotros va a ser futuro, pero para esa persona va a ser presente, como dijo Cortázar, y eso lo permite la tecnología. Claro. Ahora, la tecnología por sí solo no hace nada si no hay unas personas que lo estén gestionando. En este caso, nuestro programa, tu programa, nuestro que me invitaste. Este programa lo estamos haciendo juntos. Eso, y con quien escucha también. Además, por eso es. Y con el operador. Sobre todo con el operador y la radio, porque si vos no tenés a alguien que te pone al aire, no hay nada. Entonces, no navegás en el éter. Entonces se puede hablar sobre muchas de las cosas de tecnología, pero esto es donde debemos hacer la base para poder empezar a hablar de tecnología, de derechos humanos, de diversidades. Por eso intencionalmente siempre, en cada programa y en cada publicación, yo pongo vos elegís. Claro. Porque me parece que la última palabra está dado en uno, en lo que uno acepta o no acepta. Tal cual. Ese grado de aceptación o de rechazo va a tener influencia de otros sobre uno, porque no hay un pensamiento puramente autónomo, lamentablemente. Pero como vivimos en una sociedad en donde la cultura nos atraviesa a todos, bueno, nos atraviesa todo lo que nos gusta de esa cultura y nos atraviesa también todo lo que no nos gusta de esa cultura. Pero siempre uno es el que tiene que hacer el esfuerzo, me parece a mí, no sé si estás de acuerdo, con eso de decidir. En definitiva, aunque yo tenga dos opciones binarias, como vos decís, y no me guste ninguna de las dos, yo tengo que encontrar la forma de salir de eso. Del binarismo, seguro. Del binarismo. Sí. Y encontrar una opción que a mí me cierre. Y eso llévalo al terreno que quieras. Hay varias cosas que dijiste, vamos, por ser de sistemas, uno desmenuza un poco. Pero tomemos la última parte. Sí. Uno puede intentar encontrar, pero si no encuentra, tiene que crearla. Claro. Entonces, eso es... Pero hay mensajes que se hacen vayamos por lo fácil. ¿Qué hay? ¿Dos opciones? Elijamos una. Lo que quiere la mayoría. Y no es así. Y vos hablabas de... la mayoría se equivoca. Claro, vos elegís esta consigna del programa. Eso es un derecho humano. Claro. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, creemos que es, no sé, algo tremendo, una cosa... Sí, también es eso. Derecho a la vivienda, derecho a la educación, sí, todo eso. Pero también a ser conscientes que elijo y tengo la oportunidad de elegir. Y ahí está la obligación de ser honesto con uno mismo, claro, si estamos eligiendo realmente con honestidad. Claro. Y honestidad no me refiero solamente a la verdad o a la mentira, sino a sostener eso que yo pienso. O a dejarlo si ya no lo pienso así. Tal cual. Aunque a veces no es fácil. En una sociedad... A mí no me resulta fácil vivir, pero... No es fácil sostenerlo. Y también hay algo que... Y en esto de compatibilizar lo que es la tecnología y derechos y eso, también saber elegir las batallas. Me cuesta, todavía lo sigo trabajando porque yo salgo a combatir todas las batallas, pero también es cierto que hay personas o hay grupos que no quieren cambiar. Entonces,
hay que saber elegir las batallas, salvo que sea grupos donde uno considera que vale la pena tu tiempo y tu porque esfuerzo. lo quiere. Pero también es cierto Claro. que a veces hasta la misma persona, voy a poner una persona especial, que a lo mejor vos decís, esta persona tiene todo mi amor y yo quiero que cambie, pero esa persona no quiere ni enterarse o no quiere cambiar, y entonces hay que saber. Y Hay que eso saber también es respetar un al derecho otro. humano, Claro. porque el derecho humano no es solo para los otros, también es para uno. Claro. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, es mucho más amplio que un decálogo, que Claro. Mucho más amplio que el decir, bueno, es más que uno, aunque aparezca de manera binaria, es mucho más que eso. es mucho más que eso. Es muy claro lo que estás diciendo. Y vos entonces fuiste llegando de esa manera Poco a poco. a ser un trabajador por los derechos humanos. Yo no sé si está mal lo que yo estoy diciendo, pero me gustó nominarte así. Es que por eso digo... Pero me gustó que arrancaras diciendo que primero te interesa esta cuestión del trabajador. Es que solo se puede ser, digamos, y por trabajador también se quita a uno el tema de yo soy profesional. Y está aquí hablando desde acá. Claro. No, ¿por qué? Porque si yo no piso los mismos lugares, si yo no me junto con los grupos vulnerados, y hay alguna salvedad ya que estamos hablando de hechos de palabra, sí. la mayoría, y te pido que, y a los oyentes también les pido, que hagan desde hoy hasta el domingo, traten de escuchar la palabra si dicen vulnerables o vulnerados. Porque si yo digo, no, es un grupo vulnerable, ¿qué significa vulnerable? Que ese grupo, esa persona no se puede defender. No, es pobre, no es potencialmente sino manejable. Es alguien que, claro, que no tiene los elementos. No. En cambio, si digo vulnerados, me hago responsable como sociedad, como grupo privilegiado, como grupo de poder, en que varias de las cosas que hago vulneran a ese grupo. No porque sea débil. Son vulnerados por mis actos. Soy vulnerado por mis actos. Claro. Y lo vulnerable encierra la posibilidad de ser vulnerados, que es otra cosa. Es como la limosna. Decía Galeano, la limosna hay una mano de arriba y una mano de abajo que recibe. Sí. Eso no es igualdad, eso no es... No. Lo que hay que hacer es un intercambio. Entonces esto es lo mismo. Vulnerable, un grupo está por encima del otro. ¿Y que necesita ayuda, contención? No. Claro. Un grupo vulnerado, yo me hago cargo de cómo vulnero. No digo que todos tengamos la misma proporción, el mismo porcentaje, pero todos somos me tengo que hacer cargo si creo que soy parte del grupo que vulnera. Claro. A veces uno vulnera sin saber que lo está haciendo. Pero cuando uno es consciente, ya ahí no se puede volver atrás, no se pueden cerrar los ojitos. Tal cual. Hay que mantenerlos abiertos. Para claro, hay que abrirlos los ojos. De hecho, me parece a mí que uno puede tener... Lo más difícil es tomar conciencia de esto que acabas de decir, es que uno puede llegar a vulnerar a otro, aun cuando no sea su voluntad. Vos por eso cuando me preguntaste cómo llegué a los derechos humanos, es eso, darme cuenta, a ver, lo digo siempre, me encuentro en una posición de privilegio y he tenido personas que me han peleado, para no decir discutido mal, pero dicen, no, pero vos trabajaste para conseguir eso. Sí, pero yo que, como dijo Ricardo Darín, porque no quiero traer solo filósofos, sino, por ejemplo, un actor que todos reconocen, dijo, yo me puedo bañar 3 veces por día. Claro. Tengo calefacción, tengo para comer las 4 comidas.
no estoy pensando cuánto me puede afectar si aumentan los alquileres, porque tengo casa propia. Estoy en otro momento, digamos, en otra cosa. No digo que soy un privilegiado, pero también hay que saber el contexto en el cual estamos y decir, soy privilegiado en el sentido de no sentirme, y perdón por la palabra que voy a ser, una basura. Sentir que todo está mal, todo... No, porque lo que me quieran hacer sentir los demás... Es un problema de los demás. Yo tengo que saber en qué entorno me encuentro, dónde estoy. Acá no se trata de convencer a nadie, como decía Saramago, Claro. que el intentar solamente convencer al otro de que tenga mi pensamiento, mi manera de mirar la vida, eso ya es una forma de colonizar al otro. Obvio. Lo difícil obvio. es respetar lo que está pensando el otro y poder dialogar para llegar a un entendimiento. Siempre se puede llegar a un entendimiento, aunque no sea total. Es más, aunque sea decir, no nos vamos a poner de acuerdo. Ah, claro. Eso ya es un acuerdo. Claro. Que los dos digan, las dos personas pero no digan, por eso nos vamos a matar, ¿viste? Exacto. No nos ponemos de acuerdo, pero Exacto. podemos convivir. Exacto. Habrá que ver cómo. Exacto. Ya empezando por respetar al otro y ya es un paso gigante. A veces uno no siente el respeto del otro. No minimizando, no degradando, Claro. no insultando, simplemente diciendo, mira, yo pienso esto, bueno, esto no se habla ya. Claro. Porque ya sabemos que no nos vamos a poner de acuerdo. Claro. Salvo que si somos bastante inteligentes, y no hablo de inteligencia, sino inteligente es decir, vamos a ser irónicos ambos. Entonces, decimos, vos pensás esto y mirá lo que haces, pero con esa ironía inteligente de humor, intercambiando... Sí, las personas no solemos tener en cuenta lo maravilloso que es el humor. Y cuando se dice buen humor, se refiere a eso, ¿no? Al poder mirar con una sonrisa algo que no te agrada y poder decirlo y poder explicar sobre todo a uno mismo por qué no me agrada eso. ¿Por qué yo siento que no me voy a poner de acuerdo con esta persona? Pero realmente... porque no me pueda poner de acuerdo con esta persona, se tiene que acabar todo entre esa persona y yo, ¿no? Porque es irrealizable eso. Mientras estemos vivos, estamos compartiendo aunque no nos veamos. Igual sobre todo en estos temas, ¿no? Hay un límite. No, si es buena persona, digamos... Yo no sé si pasa por ser buena o mala persona, sino por ser una persona capaz de... Mira, yo el límite lo tengo, por ejemplo... En esta humanidad se realizaron muchos y se siguen realizando genocidios. Uh-huh. Con las personas que realizan eso, los ideólogos sobre todo, yo jamás me voy a poner de acuerdo. Pero además de no ponerme de acuerdo, soy consciente de que lo rechazo y lo repudio. Y sé que es algo en donde algún grado de responsabilidad debo tener, porque formo parte de esta sociedad y de esta cultura. Y un hecho que se produce acá, chiquitito, que parece inofensivo, por ahí tiene una repercusión que yo no llego a conocer jamás. El efecto mariposa. Eso es una realidad. Entonces, ni tan así, todos somos vulnerables de cometer errores. Porque por suerte no tenemos certezas, pero hay alguna certeza que uno tiene que poner sobre la mesa para poder vivir. Por ejemplo, mi certeza es que yo estoy a favor de la vida. Y ahí es una decisión. Entonces, digo, vos podés no acordar con determinadas personas y seguir compartiendo, porque es como que es de Boca, es de River. Claro, ¿qué me importa? Bueno, si es buena persona, comemos, digamos, a en eso ese es lo que sentido hablo. de bueno o a malo, eso, claro. Digo, vale la pena. Ahora, nos une la vida. Claro. Igual, lo que acabas de decir es súper interesante porque ser contemporáneo saber que la humanidad permite
no la humanidad, no, sino que como especie. el gen humano Sí. permite la existencia de esas personas, nos hace replantear, nos hace pensar qué grados, digamos, desde, no sé, Teresa de Calcuta hasta los innombrables, que no voy a darles, pero hasta eso, es decir, tanto abanico. Bueno, eso hay somos. una canción del folclore que dice, si no existiera el no, el sí estaría de más. Entonces, a veces es necesario. Cuando te dicen, todos tenemos luces y sombras, solo tenemos sombras si tenemos luces. Claro. Lo único que no tiene sombra es la luz. Claro. Vos encendés una lucecita y no tiene sombra. Claro. Solo los objetos a los que alumbra. Claro. Y eso es nuestra Pero la luz no existencia. tiene sombra. La luz no tiene sombra. Bueno, mirá, ya estamos en la mitad del programa. Qué y bueno. recién empezamos. Estás contándonos por qué abrazaste este tipo de trabajo. Ya nos vamos a meter más a fondo. Vale. Tenemos que hacer un corte porque estamos terminando el primer segmento del programa y comenzando el segundo. Y entonces vamos con Gustavo Cerati. Adiós. Suspiraban lo mismo los dos, y hoy son parte de una lluvia lejos. No te confundas, no sirve el rencor. Son espasmos después del adiós. Pones canciones tristes para sentirte mejor. Tu esencia es más visible del mismo dolor. Vendrá un nuevo amanecer. Tal vez colmaban la necesidad, pero hay vacíos que no pueden llenar. No conocían la profundidad hasta que un día no dio para más. Quedabas esperando ecos que no volverán, flotando entre rechazos del mismo dolor. Vendrá un nuevo amanecer. Separarse de la especie por algo superior no es soberbia, es amor. No es soberbia, es amor. Poder decir adiós es crecer.
Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4305-3303 o deja tu mensaje al 11 56 47 2346. Compartí nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio-Hermes. Míranos en nuestro canal de YouTube, escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. Recuperar el sentido verdadero de las palabras que fueron vaciadas de su contenido, porque vaciándolas se vacía el pensamiento. Hechos de palabra por www.radiohermes.com. Es las 16:52. Esto es Hechos de Palabra. Estamos en compañía de Carlos Terzano, que nos vino a conversar sobre una temática muy nueva, muy interesante, que tiene que ver con los medios, pero no con cualquier medio, con la tecnología, con los géneros y con los derechos. ¿Podemos profundizar un poco esta cuestión de del género o de los géneros? ¿Cómo sería más correcto decir? A ver, la ley en Argentina es la ley de identidad de género. Es en singular. Y principalmente, para no entrar en detalles, porque habría que ser abogado, es como cada uno de nosotros, nosotras, nosotres, nos autopercibimos. Nos podemos autopercibir de una manera diferente a como nos están viendo. Es que eso es otra, digamos, cómo me visto, cómo me quiero mostrar, es una cosa, el sexo es otra y el género es otra. Entonces, si me autopercibo de una manera, no importa cómo, eso la ley de identidad lo reconoce. Lo reconoce. Y tiene unas cuantas pautas y unas cuantas cosas que debe cumplir la persona y debe cumplir también el gobierno, digamos, el Estado y las empresas que tienen que garantizar la ley. Exacto. Y cuando hablamos de el cumplimiento de ley, de una ley, hablamos de derechos. Claro. Entonces, todo va junto. Cuando empezamos a pensar en tecnología, y vos usaste una palabra fascinante, que es medios, porque este micrófono, la computadora, los celulares, todo, el aire, la nube que se sube fotos a la nube, todo eso, son medios. Eso por sí solo no funciona si no cumple un fin y no da un servicio a nosotros mismos. Perdón. Y entonces, esto es lo que tenemos que tener en claro. Sí. Si es un medio, le quitamos la prioridad. Es un medio. Entonces, primero pensemos nosotros dónde estamos y después pensemos en el medio que nos va a servir. Cuando estamos hablando de género, hay
toda una situación donde hay grupos que a género lo asocian como sinónimo de femenino. Entonces hablamos de género y diversidades. Diversidades es lo que sería una mujer trans, un varón trans, etcétera. Sí, es infinito. Eh, Hay sí, una gran no, variedad. Yo, esto voy a decir algo personal. Sí. Creo que hay tantas identidades de género Sí. como personas en el mundo. Sí. Porque cada uno de nosotros vive su vida, Sí. y ojalá pudiera ser que los 8.000 millones como quiere. Sí. No siempre se puede. Hay países que se complica, hay familias que lo complican, pero uno siente cosas que otro, no hay dos que sienten lo mismo. Sí que hablábamos de acuerdos bueno, hay personas que sienten algo parecido, pero nunca una situación es igual a la otra. no. Somos Cada irrepetibles. Porque tuvimos historias familiares diferentes, porque tuvimos infancias diferentes, y lo que hacemos es ponernos de acuerdo, Sí. y más o menos tener las mismas situaciones. En tecnología vamos a ir al imaginario que tienen todos. En general somos identificados como nerds, como personas varones cis, y cuando digo varones cis identifico a hetero y homo, digamos, varones donde decimos cis que nos identificamos con el sexo al nacer. Sí. Ahí somos cis. Entonces, podemos ser homosexuales, podemos ser heterosexuales, pero somos varones cis, y entonces en general se nos identifica como esos nerds que estamos detrás de la computadora, que levantamos la vista poco y nada, que socialmente... digamos un equivalente de nerds en castellano, en español. Un ratón de biblioteca. Alguien que... No es perdedor. No es un perdedor. No, bueno, originalmente Ese esa palabra había significa salido de por ahí, pero justamente los varones cis de tecnología empezaron a copar, porque empezaron a tener buenos ingresos, y ya dejó de ser sinónimo de perdedor para ser esta gente que sale poco y nada de su lugar de trabajo, que no puede tiene ser en la casa. contacto con todo lo otro que está ocurriendo y se lo pierde. Exacto. Lo hace o accede a través de el mismo medio con el cual trabaja. Sí. Con lo cual hay que también a ese grupo hay que tratarlo de salir, que salga de esa huevita. Entonces uno dice, bueno, pero esto es un imaginario, una representación. Cuando voy a Argentina hay un 26%, un 28% que solo son mujeres. Del 100% de trabajadores profesionales en tecnología, solo el 26% son mujeres. Sí, en general el porcentaje de participación de la mujer en la mayoría de los trabajos es menor, salvo en aquellos que no son bien remunerados o que se parecen más a una mano de obra casi esclava. Por ejemplo, como con los niños. Pero por ejemplo en las gerencias, direcciones de personal o recursos humanos, como en les Argentina gusta, también. En Argentina, marketing, hay más mujeres que hombres. De hecho, hay empresas donde, por ejemplo, en marketing hay un hombre cada 20, por ejemplo.
En cambio, en tecnología es más difícil. En Europa, que se supone que uno tiene la imaginación de, cree que Europa lo avanzada, Menos. la participación de mujeres en tecnología, en trabajos de tecnología, 33%. Sí, Es más, es un más poco que más que nosotros, nosotros. 6% más, 7% más. Ahora, en ¿Y América... eso a qué lo adjudicas? Bueno, ahí está. Y es una de las cosas que estoy investigando, estoy haciendo un trabajo de investigación. Las ciencias duras, las llamadas ciencias duras, están... ¿Por qué se le dice ciencias duras? Ya que hablamos hechos de palabras, ¿por qué le decimos ciencias duras? Porque parece difícil, tosco, poco flexible. No es para mujer entonces. Entonces van todos los varones. Las ciencias blandas, recursos humanos, sociología, eso, se volcan más a abogacía a las mujeres. Ahora, si vamos a lo que pasó hace poco, que la Federación Internacional de Ajedrez determinó que una mujer trans, es decir, un varón que transicionó a mujer, porque así se autopercibe, no puede competir en torneos de mujeres. Porque es hombre, porque es varón. Porque fue varón cuando su cerebro es igual. De hecho, yo estoy investigando sobre esto. Si vos sos vos transicionás de mujer a varón, digamos, sos un varón trans, te quitan todos los títulos que ganaste con tu anterior género. Ahora, si sos un varón trans, una mujer trans, los títulos ganados como varón anteriormente se te quedan. Con lo cual, ya está quedando claro, te estoy hablando de la Federación Internacional. Inferioridad de condiciones de todas las maneras las mujeres. Y estamos hablando de ajedrez, porque una cosa es, digamos, se puede discutir, no soy médico como para poder dar ninguna explicación, si jugás a salto en alto, algo donde el físico estuviera. Pero esto es inteligencia, es intelectual. Intelectual, con lo cual, digo, ya ahí, sin un estudio previo, sin decir, bueno, no, espera, porque acá ya se está dando que la mujer, y estamos hablando desde el punto de vista ya de cis, hombre-mujer, ya no es lo mismo. Y eso, digamos, ¿dónde lo están diciendo? Claro, no, pero eso lo contempla la ley. ¿Está contemplado dentro de la ley este tipo de cosas que vos estás describiendo? La ley implica que todos somos iguales, y además los derechos humanos, todos somos iguales frente a la ley. Entonces no tiene que haber diferencias. De hecho, algo que pasa muy a menudo es, si yo contrato, en general tenemos la tendencia a contratar gente igual a nosotros, no gente diversa, que nos aporta mayor conocimiento, mayor... De hecho, hay estudios donde tenés un 17 a 19% de innovación en equipos diversos sobre equipos no diversos. Claro. Y cuando hablamos diversos, hablo de diversos. No necesariamente hablo de género. No, la diversidad, diversos. lo distinto. Yo soy profesora de educación especial, trabajé muchos años en educación especial y bueno, hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo en relación a cómo se organiza una escuela, por ejemplo, al sistema, en relación a esto, ¿no? De lo diferente. Hay una tendencia a poner etiquetas. Claro.
esto se ve con claridad en la educación y sobre todo cuando estamos hablando de niños diferentes. Cuando, yo estoy usando un término a propósito, niños diferentes, porque siempre se les puso distintos nombres, ¿no? A esto, y no se le encuentra el nombre. ¿Por qué? Porque hay una contradicción entre el concepto que por ahí estás manejando sobre educación, que dice que todos somos diferentes y que todos aprendemos de maneras diferentes, y que llegado en este rubro de las diferencias en las capacidades, o en las discapacidades, depende de dónde vos vas a poner el acento, es como vos enfocás los aprendizajes, ¿no? Tu criterio de cómo se producen los aprendizajes. Entonces, todo esto que yo te estoy diciendo es en función de que es muy difícil llegar a ponernos de acuerdo. Parece que hablamos de lo mismo a veces, y no estamos hablando de lo mismo, porque llegado el hecho, el momento del hecho, ahí la diferencia tiene prioridad, pero no para enriquecer, no se ve como un enriquecimiento, porque en general hay una contradicción entre, o sea, no hay hay unos conceptos de aprendizaje bellísimos, hermosos, como literatura, pero que al llevarlos a la práctica se contradicen en algo. Por ejemplo, si yo de verdad considero que todos aprendemos de manera diferente, ¿por qué no cuando hay un niño sordo, un niño down, un niño o una niña con determinada dificultad para acceder a la lectoescritura, al cálculo, para dialogar? Bueno, ¿por qué no pensar didácticas y pedagogías reales, concretas, que en los hechos muestren que se puede superar esa diversidad y que nos enriquece? Totalmente. Yo como profesional tengo que aprender más, y tal vez no deba trabajar sola, tal vez necesite trabajar con otros que me ayuden en mis aprendizajes, y tal vez uno tenga que aprender a evaluar también y a evaluarse. Es que eso, interpelarse, le digo yo. Claro. Y en esto es bastante parecido. Hay una tendencia a homogeneizar todo, porque parece que es más fácil, parece que es mejor, pero llevado a los hechos, no sé hasta qué punto es más fácil intentar que el otro sea distinto pero parecido a mí. O sea, que no sea distinto y que empiece a parecerse a mí, o que yo me tenga que parecer al otro. No, acá se trata de que cada uno sea lo que es, o esté como está parado en la vida. Como le tocó. Voy a poner un caso de una empresa tecnológica que conozco, que contrató, hizo su primer prueba de contratar a una persona neurodivergente. Tenía persona con cierto grado de autismo, y lo pusieron en un lugar y empezó a trabajar. Al cabo de 6 meses, más o menos, va y le presenta a su jefe, no sé si un compañero o un jefe, creo que un jefe, y le muestra en qué estuvo trabajando por fuera de su horario, porque se obsesionó, dentro de su neurodiversidad, se obsesionó que había ese proceso que estaba haciendo a él no era óptimo, no estaba bueno. Y él propuso una mejora. Él propuso algo que consideró que le parecía que había que hacerlo. Sí. No algo mejor que era para mejorar, sino él consideró que así había que hacerlo. Lo hicieron, lo miraron, dijo, probemos. Se probó, al año el 10% de las ganancias le aumentó. A la empresa. A la empresa. Y al que... No. Claro. No, que voy al hecho esto de darle la oportunidad, que había gente ahí con doctorados, máster, ninguno vio ese proceso como lo vio él, y le hizo a la empresa 10% de ganancia. Claro. Digo, claro.
Entonces, esa resistencia a incluir algo que hasta es beneficioso para quien lo incluye. Yo estaba pensando ahora en la gente de mi edad y en la Ok. tecnología. ¿Qué nos puedes decir en relación a bueno, eso es otro de los sesgos que hay que cambiar, pero también que hay que aceptar. eso? Ujú. Vos hablaste perfectamente de tu profesión sobre las etiquetas, dijiste. Sí. Y a veces los demás nos ponen etiquetas y eso tiene un peso, y otras veces, la mayoría, las que tienen un peso de plomo son las que nos ponemos nosotros. Mm. Ay, yo no soy bueno o no soy buena para la tecnología. Mm. Con lo cual, cuando te vas a poner frente a un celular o a una computadora, ya vas perdiendo 5-0. Sí. Porque vos misma dijiste, yo no. La tecnología sirve, pero es un medio. A veces, eso te lo enseñan en la facultad, que la tecnología no es la salvadora, porque en algunos casos es mejor el lápiz y papel. Mm. Porque también eso es tecnología. Mm. Tecnología no es solo un smartphone, un celular, una computadora. También, entonces, tenés que ver cómo a vos te sirven los medios tecnológicos en el cual estás. Las personas de edad, Avanzada, porque todos tenemos edad. O ponerle el nombre que quieras. A mí la verdad el que... otro día me dijeron adulto mayor. Sí, que... Y dije, bueno, me quedó, pero digo, también Yo es... conozco adultos mayores que le dicen adultos mayores, pero que son adolescentes mayores. Entonces, está en la etiqueta en Mm. cómo nos sintamos nosotros. Sí es cierto Sí, pero igual a que nivel... tenemos que no empujar Mm. al precipicio. ¿Qué nos pasa? Y yo te hablo desde años que vengo trabajando en tecnología y yo a mis padres trataba de empujarlos y el empujarlos es hacerlos caer al precipicio. Lo que hay que hacer es buscar las maneras de encontrar esas oportunidades. Por ejemplo, voy a poner una cuestión personal para que veas qué me pasó. Papá no le gustaba mucho, ¿no? Dije, no, pero vos si entras a YouTube vas a poder ver las carreras de Fórmula 1 de los 80, del 70, hasta de Gálvez, de Oscar Gálvez. Ah, sí, explícame cómo funciona. Y ahí empezó a usar la computadora, empezó a usar el mouse, empezó a escribir, a buscar, sin necesidad de que yo estuviera. Entonces, así como a mi hijo mayor, que no le gustaba inglés, le dije a la profesora, anda por el lado de las canciones, porque con no va a ir. Uno es el otro el que tiene que hacer el esfuerzo, no uno. No el adulto mayor. Estamos muy acostumbrados Eso es que el un adulto mayor... Estás definiendo con ejemplos conceptos de aprendizaje. Claro. El adulto mayor, o como lo quieran llamar, o de la tercera edad, o el nombre que le quieran poner, es un ser humano. En la misma situación que cualquier otro ser humano, está en este mundo aprendiendo desde que nace hasta que aprende a respirar por última vez, que es el último aprendizaje. Entonces, cuando hay un aprendizaje que se nos aparece como algo inalcanzable, tenemos los mismos miedos que puede tener cualquier ser humano frente al aprender. Y bueno, si no cerramos, no aprendemos. Si damos permiso al que nos va a enseñar, aprendemos. Todos podemos aprender. Lo que no podemos es asegurar que todos aprendamos lo mismo. Pero sí todos tenemos la posibilidad de aprender. ¿Qué? Aquello que yo deseo aprender, que yo quiero aprender, y aquello que realmente me estén guiando para que lo logre. Dependerá de cada quien, los objetivos que uno se proponga, ¿no?
Pero me interesaba saber eso, porque es algo que me toca de cerca. Porque este ejemplo que vos pusiste, yo le tenía terror a la computadora. En mi casa no hubo televisor color hasta que no hubo computadora. En la década del 90 compramos el primer televisor color y mi hijo ya era un adolescente. Pero primero tuvo computadora. Porque teníamos determinado criterio, mi marido y yo, que no era ni mejor ni peor. Pero yo no me sentaba frente a la computadora. Claro. Yo empecé a utilizar una computadora en el 2010. Y empecé con las redes y con la tecnología cuando tuve un para qué, un por qué. Cuando empecé a descubrir que no todo era paparruchada en internet, que hay cosas que son muy serias y muy valiosas que aprendí, que tengo que aprender. Y que tengo que aprender a buscar, a seleccionar. Y esto estoy quitándote tiempo. Me gustaría, desde tu palabra, que vos profundices en esto, porque nos escuchan muchas personas de mi edad, que a veces piensan que esto no es para nosotros. Voy a... todo lo que dijiste, acuerdo. Da para un programa exclusivo. Sí. Sí, totalmente. Y es una de las cosas por las cuales digamos, cuando hablo de diversidades, no hablo solo de género, sino hablo también etaria, de edad, voy a volver a tu profesión docente. La persona que enseña es la que se tiene que acercar el barco al puerto. Puede ser que la persona tenga interés. Por ejemplo, vos tenés en los colegios, no sé, que hay un 90% de los que van, los alumnas y alumnos que van para cumplir, porque los obligan y qué sé yo. Y hay a lo mejor un 10% que quiere aprender. Eso ya lo sabés que quieren aprender. Eso no tenés que hacer mucho esfuerzo. No, aprenden entonces, solos. Ese adulto mayor, esa persona de la tercera, ese 10% ya sabés que va a querer aprender. Le hagas de la manera que hagas, lo va a hacer. Entonces, como docente, como alguien que forma, como formador claro. Tiene que acercarse y buscarle la manera de que se pueda. De poner, por eso... De que haya deseo. Si nos acordamos de cómo empecé el programa, dije la persona en el centro. Porque cuando hablamos de tecnología, no es solo poner una computadora, también es qué instructor, qué formador, claro. ¿Qué tecnología va a usar el formador? ¿Hay formadores para tecnología? Sí. Pero para, por ejemplo, vos desarrollás esta profesión desde ese ángulo, ¿no? ¿Lo estás haciendo de alguna manera? Sí y no. Porque cuando hablamos de formadores, creemos que tiene que ser en una institución. Y no es así. Lo que tenemos que hacer es esto que estamos haciendo acá. No me siento un formador, pero sí podemos hacer que las personas sientan que se pueden acercar y vayan viendo la manera de acercarse. Cuando vas con tu hijo, tu hija, tu nieto, tu nieta, si te contestan, va, dejá que lo hago yo, y ya no sos, te están formando, pero sí. Te están formando excluyéndote, digamos, ¿no? Claro. No. Entonces, es ir poco a poco eso, y también, y lo dijiste vos, encontrando qué es lo que me atrae. ¿Por qué? Porque si yo solo digo, a ver, ¿cómo le busco la vuelta a las redes? Y Facebook no me gusta, o Instagram lo entiendo más, o le voy buscando, WhatsApp. Cuando al principio... Vos pusiste un ejemplo muy valioso, que es el de tu papá con
con algo que le interesaba realmente a él. Y eso lo movilizó y abrió la puerta. Ese es el dar el permiso que yo te decía antes. Él permitió que vos le enseñes. Por eso cuando hablo del privilegio, cuando la persona que tiene el privilegio es el que tiene que... Porque al final, mis padres, papá y mamá, eran personas vulneradas. Pero no vulneradas que alguien le pegaba, sino... La tecnología, la sociedad en su crecimiento económico los dejó fuera del sistema. Claro. Entonces, ¿cómo hay? Y a mí no, entonces, ¿cómo hago para acercarlos? Es muy interesante todo lo que nos trajiste. Tratamos de abarcar todas las formas. Nos detuvimos un poco en la cuestión de género. En esta cuestión de la participación en la tecnología y demás, nos quedan una serie de cosas en el tintero, lo cual te va a obligar a que vuelvas. Siempre va a ser un placer. Gracias. A que vuelvas a Hechos de Palabra. Y bueno, estamos llegando al final del programa. Me gustaría que vos nos des un lugar de referencia para quienes te están escuchando, para si te quieren convocar, para hacerte alguna consulta. Sí, sería genial. O para tus servicios, que no dijimos los servicios que vos prestás. Yo voy a pasar el Instagram, sí, como para que ahí lo que necesiten, porque esto tiene que ser amplificado, insisto. Nuestro primer trabajo, hablando de trabajador, nuestro primer trabajo es amplificar. Sí. Entonces, y la única forma de amplificar es que alguien te contacte y tenga dudas y quiera que alguien le responda. Entonces, en Instagram te ubicamos. ¿Cómo te ubicamos? Carlos.g.terzano con Z. Con Z, sí. Eso es en Instagram. En Instagram. Ahí se pueden comunicar a través del chateo privado. Sí, tal cual. Conversan con vos. Y se pueden acercar a vos para buscarte en la asesoría que va desde lo individual hasta las empresas en relación a este rubro. Lo que necesiten, tal cual, desde preguntar esto de la tecnología para un adulto mayor, a ver cómo... Sí. Hasta la cuestión de género. Hasta la cuestión de género y todo lo que tenga que ver con tecnología, con perspectiva en diversidad. Tal cual. Y debo agregar que a través de las redes vos tenés participación activa en instituciones muy importantes dentro y fuera del país, que eso no lo habíamos dicho. Sí. Bueno, me queda decirte muchas gracias por estar aquí, por traernos este tema que en general no circula en los medios de comunicación, al menos en los masivos. Por ahí en las radios, online, este es un tema que se toma, pero en Hechos de Palabra nos viene muy bien. Así que te agradezco que estés aquí. Gracias. A vos, mostrándonos esta otra ocupación que vos tenés. Gracias, Alicia. Y insisto, lo dijiste, cada uno de los puntos es un programa aparte porque hay que profundizar. Gracias, Pablo Duarte, por ponernos al aire. Gracias a vos que estás allí escuchándonos como cada miércoles a las 16. Te pido que no te vayas porque termina Hechos de Palabra, pero comienza Silvia López con las chicas del teléfono. Y te propongo que nos vayamos escuchando a Cerati haciendo algo muy lindo, pero que lo hizo con Soda Stereo, en Remolinos. Hasta el miércoles que viene. Una flor, una flor, otra flor, un maestro,
una causa, un efecto. ¿Quién sabrá el valor de tus deseos? ¿Quién sabrá? Gira el sol, gira el mundo, gira Dios. Energía misteriosa, resplandor al soltar mi cuerpo en remolinos, resplandor. Otra flor, paraíso. Hasta aquí compartimos voces y silencios, música, sueños, magia, palabras silvanadas en el pensamiento, pensamientos navegando en la voz, hechos de palabra. Idea y conducción, Alicia Nigro.